Hola, hola, qué bendición poder estar con ustedes nuevamente en un programa más de Reflexiones en Casa. Es un privilegio siempre poder compartir la palabra de Dios, poder reflexionar en algunos temas y poder platicar acerca de las cosas del Señor, hablando de lo que estamos viviendo, porque siempre hay palabras de esperanza, siempre hay palabras de bendición, siempre hay palabras de fe, siempre hay palabras de amor. Así que qué bueno verles hoy nuevamente, todos los lunes. Recuerde que estamos en Reflexiones en Casa de 7:30 a 8:30 de la noche. Y vamos a estar haciendo siempre algunos estudios, prédicas, para que podamos reflexionar acerca de la palabra del Señor, contextualizándolo en nuestro tiempo actual. Cómo podemos nosotros interpretar, entender la palabra del Señor, cómo nosotros podemos bendecir la vida de otros trayendo un mensaje de las Sagradas Escrituras. Así que siempre es bueno estar con ustedes. Saludo a los hermanos que nos escuchan en la voz de la bendición, en la 1000 AM, es una frecuencia de radio que es de nuestra casa Centro Cristiano Jericín, y ahí pues siempre hay personas que se están conectando. De hecho, me comentan que siempre hay entre 180 a 200 personas que escuchan todos los programas en la voz de la bendición, y también a los que están conectados aquí en Facebook, que siempre están pendientes del programa, que siempre nos saludan. Les bendecimos. Gracias al Señor por sus vidas. Esperamos que se encuentren bien. Esperamos que ustedes y su familia se encuentren bien, y que siempre pues que estemos acá, ustedes tengan la libertad de preguntar, de reflexionar conmigo, de mandar sus saludos y sobre todo sus peticiones de oración. Yo no puedo, ¿verdad?, leer los mensajes en otro celular, porque con el que yo interactúo con ustedes es en el mío. Entonces no les puedo dar un número de WhatsApp para leerlo, porque no podría leerlos en vivo. Pero ustedes pueden poner allí sus peticiones y oramos por cada una de ellas para que el Señor pues nos bendiga a todos, ¿verdad? Sabemos que estamos en un tiempo complejo, en un tiempo difícil, en un tiempo en el cual pues necesitamos respuesta, y para eso es que nosotros hacemos estos programas, para que podamos encontrar respuestas en Dios, respuestas en su palabra, respuestas en su mensaje. Así que para eso estamos aquí, para poder nosotros reflexionar juntos acerca de lo que Dios nos está hablando. El día de hoy el mensaje se llama un banquete con el rey. Un banquete con el rey. Usted se preguntará, bueno, ¿de qué va a hablar? ¿Va a hablar tal vez del rey David? ¿O va a hablar del rey Salomón? ¿O va a hablar del rey Jesús? Bueno, de hecho de Jesucristo siempre hablo en mis mensajes, ya sea en una reflexión, en una conclusión final o en un llamado, siempre hablo de Jesucristo. Pero hoy no me voy a enfocar precisamente en estos reyes. De hecho, les va a sorprender en el rey que voy a hablar, porque no es muy predicado, de hecho. Ahora vamos a hablar de un personaje que tampoco es muy predicada, o sea, en femenino, y que hay una historia muy rica en su libro, en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de la reina Esther. Y ya les voy a ir hablando un poquito de lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Solo quiero que nos vayamos al libro de Reyes para leer el texto base de este tema, y que nosotros podamos empezar a pormenorizarlo, a desmenuzarlo, a especificarlo y a ponerlo en nuestro contexto. Dice en primera de Reyes, iba a decir, en Esther, capítulo 7, versículo de 1 en adelante. El rey, humillación y muerte de Amán. Ya les voy a contextualizar la historia. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. Y al segundo día, mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez: dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino te lo concedería, le dice el rey. Esther respondió: si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien de mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Pongamos mucha atención en esto que acabamos de leer, y vamos a empezar a contextualizar la historia para que la entendamos. Ya voy a leer algunos saluditos que están aquí enviando. En un ratito paro para poder leerlos. Resulta que en el tiempo de Esther, el, las 12 tribus de Israel ya se habían dividido. Recordemos que anteriormente hablábamos de que Salomón, con uno de sus hijos,
impuso unos impuestos demasiado altos a Israel. Entonces 10 tribus no están de acuerdo y se van hacia el norte de Israel. Y las otras dos, que son Benjamín y Judá, se quedan en el sur. Pero luego de esto lo que sucede es que los asirios destruyeron o aniquilaron a Israel del norte. Y Judá se fue exiliado, porque así se lo llevaron, a Babilonia. Pero después los medos y los persas derrotan a Babilonia y se llevan también a los judíos con ellos. Entonces este contexto, esta ubicación está en Susa, en Persia, donde está la reina Esther. Y resulta que Asuero, que en el hebreo es Jerjes, por eso no sé si ustedes han escuchado el nombre Artajerjes. Hubieron varios reyes en Persia. Ciro el Grande, después Darío, que era uno de los que comandaba el ejército de Ciro y después llegó a ser rey de los medios y los persas. Después Jerjes, que es este Asuero de la historia de Esther, y luego Artajerjes, que era el hijo de Asuero. Resulta que en ese tiempo de Esther era Jerjes, o sea, Asuero, el rey de Persia. Entonces, un día ofrecen un banquete en el reinado de Asuero. Asuero se emborracha y le manda a pedir a los eunucos. Lo que no saben que son eunucos son personas que estaban castradas en sus miembros y que se hacían cargo del harén de las mujeres en los reinos. Entonces le pide el rey que le traiga a su esposa Vasti, pero Vasti no quiere ir donde el rey, o sea, rechaza la petición del rey para ir donde él había llamado para presentarla delante de todos sus invitados. Y esto, para los que no saben, en aquel tiempo rechazar una orden del rey era terrible. O sea, rechazar una orden del rey prácticamente sentenciabas tu vida a la muerte. Entonces resulta que se enoja tanto Asuero porque Vasti no obedece la orden de cuando la llamó para presentarle en el banquete y la destituye. Escucha a sus consejeros y los consejeros le dicen: no, esta es una humillación, destitúyela del reino. Entonces Asuero destituye a Vasti como reina y la sacan del reino. Después no se dice qué pasó con Vasti, pero se fue del reino. O sea, dejó de ser la reina, la esposa de Asuero. Pero entonces, ¿qué pasa? El rey se queda soltero. Entonces ya se imaginan ustedes en ese contexto, el rey guapo se queda soltero, teniendo todo lo que tenía. Ya se imaginan las solteras cómo se pusieron en ese tiempo. Y aunque parezca chiste o broma, resulta que el rey le aconsejan de que mande a traer todas las mujeres hermosas y vírgenes de Susa para poder escoger de entre ellas una mujer para que fuera su reina, porque el rey no podía estar solo sin reina, necesitaba tener reina. Entonces el rey hace caso, manda a llamar a todas las mujeres de Susa, de Persia, y entre ellas estaba Esther, y hay una especie de modelaje ahí para poder ser escogida. Pero antes, dice la Biblia en Esther 2, que se prepararon. Dice que se preparaban un año para poder ir delante de la presencia del rey. Y se preparaban 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos o perfumes y cremas de mujer. Más o menos para que tengamos un contexto, los aceites que utilizaban ellas era para la piel, para el estrés. Yo por ejemplo tengo este y no es que quiero hacerle promoción, ¿verdad? Pero es para tener un contexto. Miren que ya lo tengo un poquito ya utilizado y son aromaterapias que son con aceite, porque los varones también lo podemos hacer. Y ayuda a relajar el cuerpo y a mantener bien la piel. Y utilizo un tipo de crema que es similar también, que viene en el kit. Por si alguien quiere, alguna mujer o varón, me puede contactar. A lo que voy es que ellas utilizaban este tipo de aceite para mantener su piel y para estar bien en salud, relajamiento y que el cuerpo estuviera presto para poder presentarse ante el rey. Y también los perfumes y los cosméticos, o sea, fue una preparación de un año antes de presentarse al rey. Y yo ya les voy a mencionar por qué les hablo de todas estas cosas. Posteriormente se presentan ante el rey todas las mujeres y el rey, para hacerles corta la historia, decide que la mujer más bella, más hermosa y que tiene la gracia delante de él es Esther. Esther tenía otro nombre antes, ahí lo habla en la Biblia, pero bueno, esos detalles usted los puede investigar en el libro. Y Esther pues llega a ser la esposa de Jerjes o de Asuero y llega a ser la reina de Persia.
Es interesante porque hasta este momento Jerjes o Asuero no sabe que Esther es judía y tampoco sabe que Mardoqueo, uno de los que estaba cerca en su reino, era judío. Va avanzando la historia y luego suceden cosas extraordinarias, maravillosas, especiales, pero antes de poder contárselas y ir desglosando esta historia del libro de Esther, yo quiero mencionar algunas cuestiones. Desde el inicio del pueblo, de la humanidad, el pueblo de Israel tenía personas que se encargaban de parte de Dios de hablarles. Es decir, del inicio de la creación, Dios designa a Adán para que Adán gobierne sobre todas las cosas de la tierra, sobre los animales, sobre los árboles que le había puesto a su alrededor, sobre todas estas cosas, y que él los supiera administrar. Luego le da a la mujer y le dice que ellos se multipliquen y administren todo lo que Dios les dio. Luego vino con Noé, y cuando hace un juicio Dios sobre la tierra con el diluvio, Noé es el próximo encargado, aunque no tenía muchas personas en su cargo, para poder ser como el juez, es la voz de Dios para las personas que quedaran vivas, que en este caso eran sus 3 hijos, sus nueras y su esposa. Posteriormente Dios como que revitaliza o hace una reingeniería para la tierra y se fueron multiplicando. Luego viene el caso de Moisés y Aarón. Me fui muy adelante. Luego viene el caso de Abraham. Luego viene el caso de Isaac. Luego viene el caso de Jacob, que se convierte en Israel. Luego viene el caso de José. Luego viene ahora sí el caso de Moisés y Aarón. Luego viene el caso de Josué, los jueces. O sea, Dios utilizaba reyes. Hasta ese momento no habían reyes, pero utilizó reyes, profetas, sacerdotes, guerreros y personas que se hicieran cargo de ser los líderes de Israel. Luego en 1 Samuel capítulo 9 y 10 habla de que Dios unge a Saúl como rey. Pero luego este le desobedece, se porta muy mal, hace cosas desastrosas. Una vez mandó a matar 80 profetas de Dios y Dios lo destituye. Y Samuel unge a David en 1 Samuel capítulo 16. Entonces Dios utilizaba todo este tipo de personas para que gobernaran en el pueblo de Israel. Ahora, yo quiero hablarles de algo que yo sé que muchos no se atreven a hablarlo, no sé por qué, o tal vez lo interpretamos de mala forma. Cuando nosotros vayamos a hablar de algo de la Biblia, nosotros tenemos que sacar doctrina de un estudio de la Biblia, no de un versículo, porque un versículo es muy escaso para que nosotros afirmemos de que toda la doctrina que nosotros vamos a practicar es correcta. Entonces hay que ver en qué contexto se escribió, cómo se escribió, qué es lo que nos está hablando el texto y si ese texto aplica a nuestro contexto. Entonces, muchos dicen, es que Dios pone y quita reyes. Entonces, si nos vamos a un versículo, que ya se los voy a leer en Romanos 13, eso es cierto, que dice el versículo, que Dios pone y quita reyes, pero nosotros tenemos que entender el principio de la soberanía de Dios. O sea, Dios pone personas y quita personas, pero también Dios trabaja con algo que se llama el libre albedrío, con la libertad de darle al ser humano y permitirle tomarle tanto buenas decisiones como malas decisiones. Entonces, cuando nosotros nos referimos a este versículo, podemos confundir a la gente porque Dios pone y quita reyes, decimos nosotros, y entonces cuando vemos un presidente que se porta mal, un presidente que es corrupto, un presidente que es asesino, un presidente que está coludido con la mafia, un presidente, entonces la gente se confunde y dice, este tipo de personas pone Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo interpretar estos textos bíblicos? Miren lo que dice en Romanos 13. Respeto a las autoridades. Otra cosa, cuando dice respeto a las autoridades no solo se está refiriendo a presidente en este contexto nuestro. De hecho, en ese tiempo no existían. Pero sí habían autoridades. Se refiere también a nuestras autoridades espirituales, a nuestras autoridades como padres y a cualquier autoridad como jefes que nosotros podamos tener. Pero nunca nos orienta a que seamos partícipes de lo malo que ellos hacen. Ya lo vamos a contextualizar. Dice en Romanos 13, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen por él fueron establecidas. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Lo que así proceden recibirán castigo. Ok, hasta aquí nos quedamos nosotros. Pero miren lo que dice después. Porque los gobernantes no están para infundir terror.
a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Repito este versículo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. O sea, nos está hablando de la práctica de la justicia. O sea, un gobernante no puede meter a la cárcel a alguien que está haciendo lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Ese es un principio de justicia. Entonces, así se tienen que mover las autoridades, porque si no, no merecen respeto. Uy, hermano, ¿qué está hablando? Espérense, cálmense. Ya les voy a dar textos y ejemplos bíblicos de personajes que se opusieron a la autoridad por violar principios morales y espirituales. Les dice también aquí, ¿quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Es correcto. Dice el 4, pues está hablando de la autoridad, al servicio de Dios para tu bien. O sea que las autoridades tienen que estar al servicio de Dios para el bien del pueblo, para el bien de todos aquellos que forman parte de una nación, es lo que dice la Biblia. Pero si haces lo malo, entonces deberás tener miedo. Perfecto lo que dice la Biblia. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para compartir justicia y castigar al malhechor. Yo cuando escucho que dicen sométase a toda autoridad, porque toda la puso Dios, no escucho que leen estos versículos. El primero nos habla de justicia, de que se va a castigar al malhechor, no al que hace lo bueno. Y el segundo nos habla de que está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor también. Entonces, si un gobierno está en contra de los principios de Dios, en contra de la justicia y sobre todo de los valores y principios espirituales, no es digno de que se le deba obediencia. Y yo sé, yo sé que no te lo van a decir mucho por intereses, no lo sé. Pero mi interés es con Dios y con la palabra del Señor. Yo no tengo intereses con ningún político ni con nadie. En Daniel habla de que hay un decreto del rey Nabucodonosor y le dice a todos, ustedes tienen que adorar a nuestros dioses. Y Daniel no se puso en una postura de pelea, pero Daniel no adoró a dioses y le dijo a Dios, yo no voy a adorar dioses porque tú eres mi único Dios. Y nosotros queremos arreglar eso con una semántica, una oratoria. No, pero es que Daniel estaba obedeciendo, sí, a Dios, pero estaba desobedeciendo la ley del rey. Estaba siendo desobediente. Cualquiera diría, está siendo subversivo, está siendo rebelde. Sí, estaba siendo rebelde ante esa orden del rey, claro que sí. Y era justo lo que estaba haciendo, porque estaba violando sus valores y sus creencias de Dios, que dijo, no adorarás a otros dioses. Esa es la ley de Moisés. Así lo habían enseñado a Daniel. Viene el rey, lo mete al foso de los leones para que lo trituren. O sea, no era para probar a ver si quedaba vivo. No había una tan sola posibilidad de que Daniel quedara vivo. Una tan sola. Excepto que Dios estaba con él. Entonces, el rey dice, este rebelde, ¿cómo no adora a nuestros dioses? Lo mete al foso de los leones, pero Dios lo guardó. Dios lo guardó y cuando sale de ahí sale intacto. Y Daniel le dice, Dios me guardó. Y dice dice el rey que estaba en ese tiempo, te libró el Señor que es el Dios verdadero. Creo que era Darío, si no me equivoco, el rey. También esto le sucede a los tres amigos de Daniel, Ananías, Azarías y Misael. No adoran a otros dioses y la misma historia, los meten al horno de fuego. ¿Ustedes creen que los metían al horno de fuego para ver si salían vivos? Y el rey Nabucodonosor incluso dijo, póngale más fuego y que arda ese fuego en ese horno, que no haya posibilidad de que queden vivos. ¿Qué probabilidad había que quedaran vivos estos tres? Ninguna. Por rebelarse ante un rey que estaba dictando sentencia o dictando leyes que van en contra de la moral y de los valores de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Dios los protegió. Dicen que el rey Nabucodonosor miraba 4 y dice, ¿cuántos metimos ahí? 3 le dicen. Y entonces, ¿por qué miró 4? Dice el rey. Porque Dios les mandó a alguien para que los cuidara. Y salen los 3 y salen intactos. Y miren que Nabucodonosor fue uno de los que dijo, Dios, Él es mi siervo. Incluso de Ciro también dijo lo mismo. Y estos reyes de Persia. Y entonces fue aumentando la fe de Nabucodonosor cuando vio que Dios los protegía.
¿Qué quiero llegar con esto? Que muchas veces nosotros tenemos esa simpleza de decir Dios pone y quita reyes y entonces la gente se confunde cuando ve a Hitler, cuando ve a Nerón, cuando ve a todos esos asesinos, cuando ve a todos esos corruptos, presidentes corruptos, que no hacen nada bueno para el pueblo, sino que solo enriquecerse, mienten, roban, y entonces la gente pregunta, entonces Dios pone este tipo de personas. No, no. O sea, Dios pone reyes como a Samuel, como a Saúl. Y ya voy a decirles cómo es el ejemplo. Pero hay reyes que Dios no pone. Hay reyes que los pone la gente. Hay reyes que se ponen ellos mismos o presidentes. Y desobedecen los principios y los valores de los cristianos. Nosotros como hijos de Dios no debemos apoyar la corrupción. Eso jamás lo debemos apoyar. Así que tengamos cuidado del lado de quién estamos. Miren que Dios incluso bendecía a los persas, a Ciro, a Darío, a Nabucodonosor, que era babilonio, a Jerjes y Artajerjes, a todos porque obedecían lo que Dios les decía. De hecho, Ciro, cuando lo regresa del exilio, dice que Dios le habló y que le dijo que que dejara libre a los judíos y que Dios le dio la orden para reconstruir el templo. Dice Ciro, un persa. O sea, obedecían la voz de Dios, pero aquel que no obedece la voz de Dios no debe ser digno de que merezca la obediencia sobre los que ejerce autoridad. Miren lo que dice en Oseas 8:4. Dios en Oseas les habla mucho de la rebeldía del pueblo de Israel y les dice: ustedes establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que yo no conozco, les dice Dios. O sea, ellos ponían reyes a su antojo y autoridades que ellos quisieron y no eran puestas por Dios. Entonces tengamos cuidado cuando nosotros decimos pone y quita y todos los pone Él. No, no los pone todos. Hay gente que se pone y hay gente que hace lo que sea para poder llegar a esos puestos altos. Ayer escuchaba al pastor Riguito, muy acertado, el pastor Río, al cual le mando saludos, y él decía que incluso los pastores, cuando la Biblia dice en Jeremías, les daré pastores conforme a mi corazón, también hay falsos profetas. Y él decía de que hay pastores de que se ponen solos o los ponen de dedo. Y es cierto también. No todos los que son pastores son puestos por Dios. Y se les respeta, se les ama. Yo hago hasta cierta forma una actividad, funciones pastorales, entre otras cosas. Pero hay que ver si Dios los puso o no, así como aparece en Oseas. Bueno, entonces el punto es que Dios puede poner reyes y ellos se corrompen como Saúl. Sí, puede ser también que se dé. Dios quita al reyes por la maldad, así como Belsasar, cuando, por ejemplo, el dedo de Dios que profanó los instrumentos del templo, un dedo le escribe Mené, Mené, Tekel, Parsin, y Daniel le dice Mené, Mené, Tekel, Parsin, ha sido reprobado, ha sido enjuiciado, tu reino llegó a tu fin y se va a entregar a los medos y los persas. Y Dios lo quitó de ahí, porque le desobedecía. Dios permite también que las personas por su libre albedrío tomen la autoridad. Ese es un principio de la soberanía de Dios. Dios no es dictador. Dios no es que aquí se va a hacer lo que yo digo, porque si no, entonces nos destruiría a todos. Dios permite, y no somos robots tampoco, que nosotros tomemos decisiones. Claro, que Él intercede por nosotros, sí, ya lo vamos a ver. De que cuando Él dice que se va a hacer algo, sí o sí, nadie lo impide, sí. Pero en cuanto a cuestiones de bendición, a cuestiones de justicia, pero no cambiar la decisión de un ser humano de seguirle o no, o de hacer lo correcto o no. Por eso hay gente que dice, ¿y por qué hay tanta maldad en el mundo? Por el ser humano, que es un mal ser humano, tenemos un mal corazón y eso hay que admitirlo. Pero los que creemos en Dios, tenemos fe en Dios, Dios nos cambia y nos cambia para vida eterna. Y lo otro es que también la Biblia habla de que hay personas, cuando habla en Apocalipsis, por ejemplo, del término bestia, que lo dice que hay personas que se quieren poner en el lugar de Dios. O sea, ya se ponen a igualdad de Dios y dicen que ellos son dioses también. La Biblia a esto los llama bestias. Yo escuché a alguien de aquí decir de que si Dios en 7 días hizo el mundo, Él no solo ocupaba 4 años, sino otros más para poder gobernar. Eso se pone al nivel de Dios. Eso no es correcto. Y eso Dios lo llama bestia. O sea, personas que ya no tienen la conciencia de un ser humano, sino que quieren hacer lo malo. Los reyes tomaban buenas decisiones, entonces Dios los bendecía. Cuando tomaban malas decisiones caía juicio sobre ellos
y sobre todo los que lo sirven. Así que ojo, iglesia, ojo a los que me están escuchando, de qué lado estamos nosotros. Y yo sé que es fuerte esto que les estoy diciendo, pero yo me baso en textos bíblicos, como le digo, no tengo intereses con nadie, simplemente con el Señor, y eso es lo que hablo. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y esa es una realidad que lo habla en la palabra del Señor. Entonces, por eso Dios bendice tanto a los reyes de Persia, que en ese momento estaba Asuero con Esther, porque le obedecían y escuchaban su voz y tenían misericordia. En este libro de Esther hay 4 personajes. Está el rey, que de alguna manera representa el amor y la gracia de Dios sobre su pueblo. Está Esther y Mardoqueo, que son parte del pueblo, como seríamos nosotros. Y está Amán, que tipificaría al diablo y sus artimañas. Y ya vamos a ver todo esto porque lo vamos a desglosar. Entonces, en Esther resulta que Esther se convierte en la reina de Persia. Luego, su primo, que la había adoptado, Mardoqueo, está rondando el reino a ver cómo le va a Esther. Él se da cuenta que llega a ser reina y entonces le dice que cómo está, le pregunta que cómo la han tratado y Esther dice bien, bien, bien. Pero resulta que Mardoqueo no se inclinaba hacia ningún dios que no fuera Dios el nuestro, el yo soy, el gran yo soy, el rey de reyes, y no se inclinaba ante ningún ser humano tampoco. Entonces Amán, cuando él entraba, porque era alguien poderoso en el reino de Asuero, todos se le inclinaban, pero este hombre Mardoqueo no. Entonces Amán se enoja, se enfurece a tal grado que dice, voy a destruir a Mardoqueo y a todos los judíos porque han de ser igual que él. Y le convence a Asuero para que haga un decreto y destruya, extermine, aniquile y le dé muerte a todos los judíos. Entonces allí se empieza a preocupar Esther, porque el rey no sabía que Esther era judía, ni tampoco Mardoqueo. Entonces empiezan a hablar los dos, Mardoqueo y Esther. Y resulta que Amán incluso dicen que hace una estaca, dice la Biblia, de 25 metros. Imagínense ustedes qué plan más diabólico, para ensartar en esa estaca a Mardoqueo y que se muriera, y a todos los judíos. Un plan de aniquilación, un plan de muerte, como ha habido por mucho tiempo, como cuando por ejemplo estaba Hitler, un plan de muerte contra los judíos en el Holocausto. Es un plan satánico como el que tenemos ahora, un plan satánico como el que nosotros estamos viviendo. Pero bueno, resulta que, ya lo vamos a ver, resulta que Esther decide hacer un pacto con Mardoqueo y empiezan a platicar y Mardoqueo le dice, intercede por el pueblo, le dice, tú que eres reina. Y por algo tú estás ahí, le dice. Y miren que es bien curioso en este libro de Esther que no menciona a Dios, o sea, no menciona la palabra Dios, pero está en la Biblia. Y aunque no menciona a Dios, se menciona que ellos tuvieron prácticas espirituales, entonces se quiere decir de que lo estaban haciendo para Dios, porque no lo iban a estar haciendo para otro Dios que no era el gran yo soy. Entonces Mardoqueo empieza a hablar con Esther. Y Esther le dice lo siguiente en Esther capítulo 4, versículo 15 y 16. Esther le envió a Mardoqueo una respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, o sea, aquí en Persia, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla esto, me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces, Esther tenía miedo de presentarse ante el rey por lo que había visto de la reina Vasti que les comentaba, porque él ya había emitido un decreto para la aniquilación de los judíos. Entonces a Esther le daba pena de que tal vez no convenciera a Asuero y Asuero le dijera que no y exterminara a los judíos. Pero viene Esther muy, muy sabia, muy tocada por Dios, podría decir yo, muy inteligente y le dice a Mardoqueo, ayunemos, ayunen ustedes todos los judíos por mí y vamos a ayunar 3 días, le dice, yo con mis doncellas también y después me presentaré delante del rey. Esta es una parte impresionante, porque si lo ponemos en nuestro contexto, estas son prácticas espirituales que empezó a hacer Esther antes de presentarse ante el rey. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, en este tiempo que estamos en confinamiento, en una pandemia, en una enfermedad mortal? Practicar lo espiritual.
para presentarnos ante nuestro Rey, para que seamos escuchados, para que Dios mueva su mano. Orar, ayunar y leer la palabra de Dios. En aquel tiempo no estaba la palabra de Dios como la tenemos ahora tal cual, la Biblia. Entonces Esther solo le dice ayunemos, pero también oraban al Señor. Antes de presentarme ante el rey, ahorita que estamos en Centro Cristiano Jericín, se determinó que hiciéramos un ayuno, se llama 400. Son 100 días que se van a cubrir y 4 personas por día vamos a estar haciendo ayuno. Y el ayuno cubre 8 horas, va a ser ayuno total. Entonces, son prácticas espirituales. ¿Para qué? Para que Dios mueva nuestra tierra, para que Dios sane nuestra tierra. Hace poco estaba leyendo, que lo compartí en mi muro de Facebook, que Bukele puso: dentro de unos minutos millones de salvadoreños nos pondremos en oración para que Dios sane nuestra tierra. Esa es la actitud de un rey, de un presidente. Esa es la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos tomar. Presentarnos a Dios con prácticas espirituales, preparados espiritualmente para que Dios mueva su mano. No quiero decir que los que oran directamente y no han hecho ayuno, oración o lectura, es que Dios no los escucha. Lo que me estoy refiriendo es en este contexto de la pandemia, en este contexto del coronavirus. Si queremos que Dios sane nuestra tierra, si queremos que Dios nos guarde, si queremos que Dios de una vez por todas desarraigue este virus, tenemos que practicar la oración, la meditación de la palabra, el ayuno y presentar eso delante de Dios. ¿Qué es orar? Nosotros decimos es platicar con Dios. Es hablar con Dios, decimos nosotros. Sí, pero hablar no solo yo, sino que también escucharlo a Él. Es una plática entre una persona o varias personas y Dios. ¿Y por qué pongo y Dios? Porque ahí está Dios también. A veces nosotros oramos y no escuchamos lo que Dios quiere decir. No guardamos silencio. Tenemos que aprender a escuchar también. Mire, yo soy una persona que hablo mucho y me cuesta escuchar, pero he aprendido a escuchar a los demás y sobre todo a Dios. Cuando yo oro y empiezo a hablar con el Señor, yo también tengo que callar para que Dios me hable. Tengo que callar para que Dios de alguna forma a mi espíritu le diga algo. Y tener minutos de silencio, sea en adoración, sea que estoy escuchando, sea que estoy sollozando, llorando, pero lo que sea delante de Dios, escuchar lo que Él me quiere decir a mi espíritu. También cuando oramos, tenemos que entender que no necesariamente tenemos que ir con una actitud tan firme, tan formal. Sí, Señor, como dice en tu palabra en Malaquías 2:1-4. No, tenemos que ir como Jesús dijo, el verbo que utilizó, Abba, Padre. Abba, que significa papito, mi papá. Hola papá, ¿cómo estás? Mira, me pasa esto. Mira, Señor, en este tiempo hay mucha muerte, en este tiempo el coronavirus, hay mucho sufrimiento, no hay empleo, situaciones difíciles. Papá, ayúdanos, danos una respuesta, como un hijo que va y le pide a su padre. En ese término tenemos que orar. Y esto no es cuestión de tiempo. A veces nosotros decimos, por ejemplo, cuando vamos a un encuentro, que no es que estoy criticándolo, sino que es algo formal, pero se nos dice oremos 1 hora. Entonces uno lleva media hora, cree que ya terminó y uno quedaba antes, uy, solo tengo media hora más, todavía me falta, todavía solo he orado media hora, me falta media hora más. Y uno se ponía a decir un montón de cosas, ya ni quería seguir orando y por cumplir 1 hora. Pero Dios no es así, Dios no mide tiempos. Hay oraciones que la Biblia no dice orad 1 hora para ser escuchado, 4 horas. No, mientras más ores, solo dice orar sin cesar. Pero no pone tiempos, orar sin cesar, porque también no solo es un día, tiene que ser una conexión total, porque también orar no es solo cuando yo me pongo formalmente y digo Señor en el nombre de Jesús, sino también las 24 horas. Yo a veces he orado en mi trabajo, yo a veces he orado en mi carro, yo a veces he orado, qué sé yo, hasta en el baño, aunque no lo crean. Entonces hay que estar conectado con el Señor y con el Espíritu Santo. No es una cuestión de tiempo tampoco. Y hay que hacerlo seguido, porque si la Biblia menciona y dice orar sin cesar. Y tampoco importa la postura del cuerpo, o si los ojos están abiertos, si los ojos están cerrados, porque esa es otra cosa. A mí a veces me han regañado porque tengo los ojos abiertos cuando oro. ¿Y dónde dice en la Biblia que hay que cerrar los ojos para orar? Eso es lo que hacemos nosotros para poder
concentrarnos y no ver otras personas y no desconcentrarnos. Pero no importa que tenga los ojos abiertos, no importa que esté parado, no importa que esté sentado, no importa que esté hincado, no importa que esté acostado. Lo importante es la actitud del corazón. En esa actitud, como lo hacía Ana, la mamá de Samuel, que dicen que movía su boca y no se le escuchaba nada porque lo que salía de su corazón. Entonces no es con posturas tampoco, porque esa sería religiosidad. No, usted tiene que orar solo de esta forma y solo así lo va a escuchar Dios. No, es la actitud del corazón. Es como yo me presente delante de la presencia del Señor. Entonces, orar es bien importante para conectarme con el Señor y que Él me hable también. Ayunar, ¿qué es ayunar? Ayunar es dejar de ingerir alimento corporal para poder alimentar nuestro espíritu. Cuando nosotros alimentamos más al espíritu, debilitamos la carne, pero cuando alimentamos más la carne, debilitamos el espíritu. No estoy diciendo que no comamos, hermanos, me refiero al pecado y me refiero a la santidad, que para ser santificados, justificados por Cristo, tenemos que alimentar nuestro espíritu, más que la carne, más que las tentaciones, más que el pecado. Entonces, ¿por qué hay gente que no crece en el Señor? Porque alimenta más la carne. Entonces, usted decida, o alimenta más la carne o el espíritu, porque no se pueden alimentar los dos al mismo tiempo. Les repito, no les hablo de alimento de comer en este momento. Del ayuno sí, pero no en esta contraposición que existe entre el espíritu y la carne, sino que les estoy hablando de que hay que fortalecer más el espíritu que los deseos y las pasiones humanas para que podamos crecer. Se pueden hacer ayunos parciales, totales, pero eso también no importa el tiempo y la forma. Bueno, nosotros decimos que ayunos parciales de 4 horas, ¿no? Por ejemplo, de 7 a 12, está bien. Y ayunos totales de, qué sé yo, cubra 8 horas, está bien, está perfecto. Pero lo más importante aquí es la actitud del corazón. Porque también hay personas que, por ejemplo, a mí me han dicho, yo tengo problemas en el estómago, yo necesito desayunar porque el médico me recomienda desayunar. Entonces, ¿cómo hago el ayuno, hermano? No, entonces mire, usted desayune y sacrifique un tiempo de comida, sea el almuerzo o la cena, y usted dedíquele esas 2, 3, 4 horas al Señor y entonces usted ayune. Claro, los que no tenemos problemas no tenemos excusa, pero hay gente que sí lo tiene, entonces no es que no pueda ayunar, porque no es la forma, sino la actitud del corazón. Y también el ayuno tiene que tener sacrificio, en el sentido de que podemos sacrificar, dejar de estar viendo tanto tele, dejar de estar escuchando tanta mala noticia, dejar de estar todo el día en las redes sociales, por ejemplo, es una parte de un ayuno también, para poder conectarnos con el Espíritu Santo. Y estudiar la palabra de Dios es también vital, pero a veces nosotros decimos, leamos la Biblia, está bien, hay que leerla, pero más hay que estudiarla, investigarla, meditarla, comprenderla, interpretarla. ¿Cómo lo podemos hacer? Estudiando teología de manera formal. Hay gente que no le gusta escuchar la palabra teología. Y ese es un disparate porque teología tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos para Dios. Y cuanto más estudiamos y nos preparamos, Dios más nos capacita, entendamos eso. No nos quedemos solo con lo que nos dan en la iglesia. Y miren que yo soy una persona que predico y enseño. Solo con lo que me da el maestro discipulado. Metámonos, investiguemos, leamos, escudriñemos y pidámosle revelación al Espíritu también, al Espíritu Santo. Hay una palabra que se utiliza como método para estudiar la Biblia. Se llama lectio divina. Lectio divina. Que de hecho así se va a llamar el próximo programa. Es una enseñanza acerca de la interpretación de la Biblia. Se llama lectio divina. Este es un método que une la revelación del Señor con el estudio de las Sagradas Escrituras y se basa en 4 partes: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Eso lo vamos a ver el próximo lunes. De ahorita se los anticipo para los que están conectados y podamos estudiar un poco mejor la palabra y lleguemos a ella con inteligencia. Yo no estoy diciendo que los que no lo hagan son desinteligentes, no, pero a veces somos muy simples. Alguien me dijo un versículo, yo lo hago, sí, esto es cierto. No, investiguemos, leamos, escudriñemos, aprendamos, que eso es lo que quiere Dios, capacitarnos. Entonces, para presentarnos delante de Dios y que Dios mueva en este tiempo su mano, tenemos que orar, hermanos, sin cesar. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra y ser entendidos en los tiempos. Tenemos que presentarnos delante de Dios practicando disciplinas espirituales. Cuando un joven que estaba endemoniado, se le presentaron a los discípulos del Señor, después van a traer a Jesús y le dicen,
Señor, ven y libera a mi hijo, le dice el papá, ¿verdad? Y le dice Jesús, ¿qué pasó? Y ahí estaban los discípulos. Es que se los llevé a tus discípulos y tus discípulos no lo pudieron liberar del demonio. Jesús se molesta. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, gente de poca fe?, le dice. Y entonces viene, saca a los demonios, lo libera, y vienen los discípulos y le preguntan, ¿cómo haces esto, Señor? ¿Cómo se van los demonios? Y Jesús les dice, con ayuno y oración, solo con ayuno y oración sale esto. Entonces, con prácticas espirituales, hermanos, ayunando, orando, leyendo la palabra, solo así alejamos al maligno de nuestra vida. Muy sabio lo que hizo Esther. Esther dice, me voy a presentar delante del rey cuando ya haya ayunado. Así tenemos que presentarnos nosotros delante del Rey de Reyes, orando, leyendo su palabra, ayunando. Y yo les aseguro que el Señor va a mover su mano. Pero continuemos con esto de Esther. Resulta que Amán hace ese decreto, le pide al rey que haga decreto de matar a todos estos judíos, exterminarlos. Y Amán representa un plan diabólico y satánico. Y un plan que extermina, dice la Biblia, aniquila y mata. Díganme ustedes si no es lo mismo que está pasando con el coronavirus. Y aunque a mí me digan, no seas conspiranoide, no seas conspirador o teorías de conspiración. No sé si son teorías de conspiración y no me interesa. Yo no sé si es que los chinos metieron unos murciélagos y se generó el caos por un accidente en un laboratorio. Yo no sé si esto es provocado por los chinos o por élites mundiales. No estoy totalmente seguro, pero de lo que sí estoy seguro es que es un plan satánico para hacer un exterminio mundial. Y aquí solo Dios nos puede liberar. Y ustedes lo ven, personas de la tercera edad, muchos están muriendo. ¿Por qué? Porque es un plan, incluso económico y político. Y no me importa quién esté al frente en la tierra, pero yo sé quién está detrás de todo esto. Y no es Dios, es el Satanás. Para los que no saben, o los que ya lo manejan, todos sabemos que Satanás significa adversario, el enemigo de Dios, el que no le agrada que Dios haga algo en nosotros, bueno, sino que quiere destruirnos, exterminarlos, aniquilarlos y matarlos. Mire lo que dice la palabra en Juan 8:44. Juan 8:44 dice lo siguiente. Jesús le dice a los fariseos, ustedes son del padre el diablo, de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido asesino y no se mantiene en la verdad, les dice Jesús, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. O sea, Jesús le dice a los fariseos que ellos agradan al diablo y que ellos son hijos del diablo porque el diablo es homicida desde un inicio. Lastimosamente en ese tiempo los sacerdotes también eran homicidas, también eran asesinos, mataban incluso los que servían a Dios. Bueno, Pablo era uno de ellos y a Felipe lo mataron a pedradas. Después él reconcilia con Dios su corazón, cambia su actitud, Dios lo purifica y bueno, Pablo fue un hombre influyente, pero así eran los sacerdotes en ese tiempo. Entonces Jesús les dice, el diablo siempre ha sido asesino desde el inicio y es mentiroso, es padre de la mentira. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un plan de exterminio, así como pasa con el coronavirus. Es un plan de exterminio que medio te descuidas y es peligroso. En la calle, por ejemplo, hay mucho miedo, hay mucha psicosis, hay mucha enfermedad, hay mucha muerte por todos lados. Este es un tiempo histórico. Yo jamás pensé vivir este tiempo, ni esperé que esta generación viviera este tiempo. Pero es un tiempo histórico, difícil, porque el diablo se ha propuesto y Satanás se ha propuesto destruirnos. A toda la humanidad, él odia a la humanidad, porque fue creada por Dios, y más odia a los hijos de Dios. Esto es lo que pasaba con Amán. Odia a los judíos, porque no le obedecen, al igual que Satanás cuando no le obedece un hijo de Dios. Y quiere exterminar, aniquilar y matar a todos los judíos. Entonces viene Mardoqueo y le dice a Esther. Esther le dice, pero tú tienes ese puesto, Dios te... No le dice Dios, por algo estás ahí, le dice, porque Esther no menciona la palabra Dios. Pero él estaba diciendo, en pocas palabras, hay un propósito para que estés ahí, Dios te puso ahí. Entonces, entendiendo esto Esther, y ahí vamos al título del mensaje, le dice, bueno, voy a interceder, y si yo perezco, no importa, pero voy a interceder por mi pueblo. Entonces le dice al rey Asuero,
rey, necesito hablar con vos. Y le dice el rey, yo te daría lo que sea, tú eres mi amada, tú estás conmigo, en las buenas y en las malas, tú eres mi esposa, te doy lo que quieras, le dice Jerjes, Asuero, el rey. Entonces pide, solo pídelo, le dice a Esther. Y entonces Esther le dice, no, le dice, pero voy a hacer otro día otro banquete y trae a Amán, le dice. Entonces viene y llega Amán. Y viene Esther y le dice, si soy digna de que tú me escuches, perdona mi vida y perdona la vida de mi pueblo, le dice a Asuero. Y Asuero se sorprende. ¿Y qué está pasando?, le dice. No, es que quieren exterminar, aniquilar y matar a mi pueblo, los judíos, le dice. O sea, ya ahí le está diciendo Esther, yo soy judía. Entonces viene y le dice a Asuero, ¿y quién quiere hacer eso? Amán, le dice. Ahí estaba Amán. Esther le dice, Amán, le dice. Y se enfurece el rey. Y se enoja porque no solo iban a exterminar al pueblo judío, le iban a matar a la reina, a su esposa. Iban a matar a Mardoqueo también, que por cierto, Mardoqueo había recibido del rey una recompensa porque le avisó de que 2 personas querían matarlo de la guardia. Entonces viene Mardoqueo y se enfurece y dice, no, esto no puede ser, vamos a hacer algo, dice. Ahora todo lo que es de Amán te lo voy a dar a ti, le dice a Esther. Y vamos o sea, lo mandó a matar. Vamos a dictar una sentencia de muerte sobre Amán. Y se acuerdan lo que les comenté en el mensaje, la estaca de 25 metros para matar a Mardoqueo. ¿Saben qué sucedió con eso? Se le dio vuelta, como decimos nosotros en Honduras, la tortilla a Amán. Y ahí lo mataron a él. Y esta es otra enseñanza también. Si el diablo quiere hacerte daño, si Satanás nos quiere hacer daño en este tiempo de cuarentena, pandemia o en cualquier momento de nuestra vida, todo lo que él te quiera quitar te será devuelto. Si él te ha quitado tu trabajo, te será devuelto. Si él te ha quitado esa promoción que te iban a dar antes del coronavirus y no te la pudieron dar porque vino esto, te será devuelto. Si él te quiere quitar la vida y te puso una enfermedad, te será devuelta. Y tú me puedes decir, pero ¿y los que ya fallecieron? No te preocupes porque ahí no llega el fin. Ellos están delante de la presencia del Señor. Y te lo dice alguien que perdió un abuelo y un familiar y todavía lo extraño, pero yo sé que él está en un mejor lugar. Entonces, todo aquello que el Satanás te quiera quitar, se le va a dar vuelta a la tortilla y el Señor te lo va a devolver a ti. Todo lo que era de Amán se lo dio a Esther. Incluso Esther le pide después, en otro momento de plática, de que elimine a los hijos de Amán, 10 hijos de Amán, porque si quedaban vivos iba a ser algo perjudicial para el pueblo judío, porque eran igual que sus padres, posiblemente. Y a todos los manda a matar el rey Asuero. Entonces, ¿qué pasa? El plan diabólico de Satanás no se llevó a cabo, porque Dios tuvo misericordia y tocó al rey Asuero para que cambiara ese edicto de muerte, exterminio y de aniquilación a más bien bendición, tanto para Esther, Mardoqueo y los judíos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ya para ir terminando con el último punto. Dios está al control de todo. Dios está al control de tu vida. Dios está al control de tus situaciones. Dios está al control de tu trabajo. Dios está al control de tu negocio. Y aunque estés pasando por un momento difícil y el enemigo te quiera atacar en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, Dios está al control de todo. Y eso tenemos que saberlo. Tenemos que entender que el Señor nos guarda y Él nos protege y está al control de cada una de las cosas que nosotros tenemos, que nosotros hacemos y sobre todo de nuestra vida. En Esther 8.8, Esther 8.8 dice lo siguiente. Hoy leí bastantes versículos para que nosotros podamos entender el contexto de lo que nos estaba hablando aquí en Esther. En 8.8 dice lo siguiente. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible revocarlo. O sea, que Asuero manda hacer un edicto a favor de los judíos. Y miren lo que pasó. Dios tuvo control de todo. Esther siguió siendo la reina. Mardoqueo fue promovido a un puesto grande en el gobierno de Asuero, o en el reinado de Asuero. Y los judíos se les dio potestad incluso de defenderse de aquellos que los querían aniquilar y de matar a todos aquellos enemigos que les querían hacer daño. Y ellos exterminaron, los judíos,
por el acuerdo de Asuero de defensa para los judíos y de sus vidas a todos sus enemigos y a los que les querían hacer daño. ¡Wow! O sea, el Señor tomando el control de cada situación. El Señor tomando el control de su pueblo, de sus hijos y de todo lo que ellos tenían. Y dice ya para finalizar que ellos celebraron el decreto a favor de los judíos y Mardoqueo manda hacer una fiesta que se llama Purim. Purim porque a Amán había echado suerte para decidir qué día iban a matar a los judíos, imagínense ustedes. O sea que Amán había dicho, digamos, si me toca 30, el 30 de este mes de agosto lo matamos a todos. Así, había echado suerte, como que alguien tire los dados y decida el día, o que alguien toque un calendario y decida un día así a la suerte. Que eso es pur en ese idioma. Es puro, entonces por eso le pusieron Purim, el día que Dios libró de su aniquilación a los judíos. Nuevamente el Señor mostrando su misericordia. Y dice la Biblia que celebraban, se mandaban regalos unos a otros y celebraron que Dios los guardó y estuvo al control de todo. Llegará el día en que volvamos a hacer una fiesta delante de la presencia del Señor. Llegará el día en el que volvamos a abrazarnos nuevamente. Llegará el día en el que volvamos a estar todos juntos y vamos a hacer una fiesta grata para nuestro Rey. Vamos a hacer un banquete para nuestro Rey. Vamos a hacer un banquete para nuestro Dios y nos vamos a presentar delante de Él y vamos a celebrar juntos. Pero mientras tanto, hagamos esos banquetes delante del Rey, conectados en lo espiritual, en ayuno, en lectura y en oración. Esta historia es para que nos demos cuenta que Dios siempre está en favor de sus hijos, que Dios siempre está en favor de su pueblo, que Dios no quiere que te pase nada malo, pero tienes que saber que Dios está al control y que Dios nos va a bendecir y vamos a salir de esta de cualquier modo y que vamos a celebrar y vamos a estar delante de la presencia de nuestro Rey, disfrutando en un banquete con Él espiritual, más temprano que tarde, todos juntos. Mientras tanto, hagámoslo solos, hagámoslo delante de la presencia del Señor. Así que esta era la palabra del día de hoy. Espero que haya llegado a nuestros corazones y sobre todo a nuestro espíritu, que el Espíritu Santo nos haga entender de que Dios está al control de esta situación. No sé si tienes alguna petición de oración, no sé si quieres que oremos por este tiempo, qué te está pasando, no sé si tienes problemas en tu trabajo, si tienes problemas en tu familia, con tu matrimonio, no sé si tienes problemas con tus hijos, no sé si tienes problemas con alguna enfermedad. Pon ahí la oración, vamos a orar estos últimos minutos que nos quedan para poderle poner en las manos del Señor este tiempo. Y yo me voy a tomar unos minutitos para saludar a aquellos que nos han escrito. A la hermana Patti Tosta, Dios le bendiga, un fuerte abrazo. Sé que está conectado, dice desde Miami, que Dios le bendiga. Amén, bendiciones. Qué excelente poder estar reflexionando con usted y que nos escuche desde allá. Espero que se encuentre bien usted y su familia. Marta Lilia Donaire, que está viendo, saludos, Dios le bendiga. Le manda Rosa García, que ella siempre está pendiente. Bendiciones, hermano. Dice, me gusta que la gente joven esté metidos en las cosas de Dios. Bendiciones desde Miami. Su hermana Rosa Argentina. Bendiciones, hermana. Gracias por estar pendiente. Y sí, acuérdate del Señor en los días de tu juventud, dice la palabra, para cuando estés grande, ya en los días malos, después Dios se puede acordar de ti. Es lo que nos está diciendo, parafraseando ahí en Eclesiastés el sabio Salomón, que nos acordemos del Señor en los días más tempranos. Xiomara Aguilar, hermana Xiomara, un abrazo, un beso, gusto saludarle, Dios le bendiga. Y la hermana Norma Maya también siempre está, la hermana Norma Maya es fiel en cada uno de los programas, tanto de adultos, de niños, de jóvenes, siempre está compartiendo, siempre tiene esa actitud y deseo de poder seguir escuchando la palabra del Señor y eso le va a ayudar mucho. Yo les felicito y a usted también, hermana Norma, porque tienen un corazón dispuesto, un corazón entregado a las cosas de Dios y eso les va a bendecir. Cuando uno, y este es un consejo que les voy a dar, cuando uno vaya a aprender de alguien, usted no se fije en la persona. Hay personas que dicen, no, es que no es mi pastor. O sea, yo no estoy diciendo que se vaya a escuchar a otros pastores. Estoy hablando en el contexto, por ejemplo, de Jericín. No, es que no es el pastor de mi distrito, entonces yo por eso no miro ese programa, porque es otro hermano.
Todos somos hermanos y todos somos una sola iglesia. No, es que no es tal persona que es la que me cae bien. No es que no, claro, podemos tener predicadores favoritos, amigos favoritos, eso no está mal. Yo no estoy diciendo nada, ni lo estoy diciendo por mí. A lo que quiero llevarlos es que me encanta la actitud de ustedes, que siempre tienen ese corazón dispuesto para escuchar la palabra del Señor. Porque el ser humano es un ser humano, todos fallamos, pero es la palabra del Señor la que tenemos que escuchar. Yo le he dicho al Señor, ayúdame a ser humilde, como lo es por ejemplo el pastor Roberto Ventura. Es que el pastor Roberto, cuando me ha tocado predicar y él ha estado ahí, él está con su libreta y apuntando. Él tiene y me lleva infinidad de experiencia. Y puedo ser yo, puedo ser otra persona, puede ser un pastor, y siempre tiene ese corazón humilde. ¿Qué es ser humilde? Tener un corazón abierto y dispuesto para aprender. Ser una persona que le guste aprender de la palabra de Dios. Entonces yo, por ejemplo, igual tomo ese ejemplo, y ¿qué hago yo? A mí me puede enseñar una persona de 16 años y yo le pongo la mayor atención, así como me puede enseñar un pastor, un teólogo, lo que sea. Y siempre hay que tener ese corazón enseñable, humilde, para poder nosotros aprender de la palabra, y eso es lo que veo en ustedes, así que me enorgullece, me alegra mucho el que podamos reflexionar cada lunes y que podamos entender un poquito más la palabra del Señor y cómo manejarnos en estos tiempos. Bueno, vamos a orar. La hermana Nora Morán aquí nos está pidiendo por su familia, y bueno, vamos a orar en general por muchas peticiones, porque sabemos que estamos en un tiempo en el cual ya llevamos casi el 16 de agosto cumplimos 150 días, si no me equivoco, 5 meses que estamos confinados, en que esto está complejo, estamos debatiendo entre la salud y la economía, pero como les decía en el mensaje, Dios tiene el control de todo. Así que vamos a creerle al Señor, vamos a fortalecernos en fe, vamos a salir adelante, y más temprano que tarde haremos una fiesta juntos para Dios. Así que vamos a orar para irnos despidiendo, y bueno, si usted tiene alguna petición, pues la puede seguir escribiendo ahí. Siempre es bueno que nosotros estemos orando. Donde 2 o 3 estén, ahí estará mi presencia, dice el Señor. Entonces creamos en esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo te vengo pidiendo por cada una de las personas que se han conectado, por cada una de las personas que hemos escuchado, hemos reflexionado, hemos entendido, Padre, esta palabra. Ayúdanos a poder ser siempre entendidos, Señor, a poder escuchar tu palabra, reflexionarla, interpretarla, y sobre todo, Padre, no estar con esa psicosis y miedo, sino confiados, con paz, en tus brazos, en tu regazo, así como se te puso Juan en tu regazo, así nosotros estar confiados en que tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos a entender que tú quieres lo mejor para tus hijos y que tendremos oposición del enemigo, pero a pesar de todo tú tienes el control. Yo te pido por aquellos, Señor, que han perdido su trabajo, por aquellos, Señor, que su negocio tal vez no está funcionando como ellos quieren y que tal vez, Señor, piensan de que van a quebrar. Yo te pido que tú le mandes clientes, yo te pido que tú abras puertas aún en medio de esta situación, porque para ti, dice la palabra, no hay nada imposible. Así que a pesar de la circunstancia de crisis en la que estamos, tú puedes abrir puertas en este momento, porque tú haces las cosas de la nada, de donde no hay. Tú puedes bendecir, Señor, y hacer esos milagros. Bendigo también a las personas si están enfermas, si tienen un familiar enfermo, sea de COVID o de otra enfermedad. Yo te pido por sus vidas, Señor, para que tú los guardes y que tu sanidad llegue a ellos, Dios, y que tú, Señor, estés moviéndote en cada uno de sus organismos, Espíritu Santo, y desarraigues sus enfermedades de sus cuerpos y mejoren cada día, y den gloria a Dios como testimonio de lo que tú haces. Y a los que han perdido un familiar, un amigo, un vecino, Padre, que si se fueron con Cristo, Señor, esta es una mejor vida a la que van, Padre. Padre, y que tú consueles el corazón, Señor, de las personas que lo han perdido, Señor. Que tú nos consueles, nos dejes esa capacidad de tener paz en medio de la tormenta. Que tú nos guardes como familia, Señor, en el nombre de Jesús, individualmente. Que nos guardes como iglesia. Que nos ayudes a perseverar y que en vez de alejarnos en este tiempo de prueba, nos acerquemos más a ti. Yo bendigo la vida, Señor, de la hermana Nora Morán, Padre. Bendigo su vida, bendigo a su familia. Bendigo, Padre, cada uno de los miembros de su hogar, Padre, para que tú los guardes, tú los cuides,
cubras, Padre, tú los protejas y tú los bendigas, Señor, y que ninguna plaga tocará su morada y que tú, Señor, puedas ser ese escudo alrededor de ella, de su familia y de cada uno de nosotros, Padre. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo, gracias por este tiempo, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que me escuchan en la 1000 AM, la voz de la bendición. Gracias, Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creer que saldremos de esta, que saldremos bien y que tú, Señor, tienes el control de cada una de las circunstancias de nuestra vida. Todo esto te lo vengo pidiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por haber estado conectados. Gracias por su fiel sintonía, los que siempre estamos aquí el lunes. El otro lunes vamos a tener una enseñanza acerca de cómo comprender mejor la Biblia, pero no lo vamos a hablar como algo simplemente académico, sino a reflexionar en ese tema, cómo nosotros podemos meternos más en la palabra del Señor. Ahora que tenemos tiempo, es necesario que nosotros podamos escudriñar más la palabra y entenderla mejor. Vamos a hablar de algunos métodos, algunas formas de un personaje de la Biblia, cómo la interpretaba para que las personas la pudieran entender mejor. Así que este tiempo va a ser de mucha bendición. Los espero el próximo lunes. Se va a llamar Lectio Divina, que es lo que les hablé un poco hoy, que habla de un método para poder entender la palabra. Lectio, que viene del latín lectura, y divina porque es de Dios, de lectura divina y de lectura de las sagradas escrituras. Sin más, que Dios me los bendiga. Un abrazo, bendiciones a todos. Buenas noches.